Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz año nuevo, feliz 2021. Esperamos de corazón hayas pasado un tiempo increíble con tus seres queridos. Yo sé que a diferencia de este año, por la situación que estamos viviendo, quizás no tuvimos mucha oportunidad de tener contacto físico, pero que no por eso haya dejado de ser especial. De verdad deseamos de corazón hayas pasado un tiempo increíble con tus seres queridos. Y mi nombre es Fran Botello y quiero darte la más cordial de las bienvenidas aquí a la región Zapopan de la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Nos da mucho gusto que nos acompañes en este primer domingo del año para juntos poder aprender, ser instruidos por la palabra de Dios y de esa manera poder enfrentar los desafíos que vienen en este año nuevo, en este año que comienza. Quiero pedirte que antes de iniciar con el mensaje me puedas acompañar en una oración. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de ver comenzar este año nuevo 2021 y de ver para adelante, Señor. Y yo sé que en este momento todos estamos viviendo tiempos de desafíos, de situaciones pasando, pero qué increíble es mirar la vida a tu lado, Señor. Cuando tenemos una relación contigo, Padre, podemos confiar de que siempre tenemos un futuro lleno de esperanza y de que en tu palabra podemos encontrar dirección, confianza, promesas, Dios, para salir adelante en la vida. Gracias porque nos cuidas, gracias porque nos amas y que queremos abrir hoy nuestros corazones para que tu palabra trabaje en nuestras vidas y nos llene de fe y de la determinación para seguir haciendo tu voluntad. Te amamos, Señor, y oramos y pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos iniciando con una nueva serie que decidimos llamarle Imparable, ¿no? Y no sé si te pasó a ti, pero con toda esta situación de la pandemia, yo creo que todos nosotros nos estábamos cuestionando, bueno, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi fe, con mi vida espiritual? ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Y en lo personal pienso y siento que una de las cualidades de Dios, de su Hijo Jesús, del Espíritu Santo, de su iglesia, es que es imparable. Que no importa las situaciones que podamos pasar o que puedan suceder, el mensaje de Cristo siempre va a prevalecer y va a salir adelante. Y el día de hoy vamos a hacer un estudio acerca del libro de los Hechos, donde precisamente nos vamos a encontrar en un tiempo crítico para la vida de la iglesia. Y quisiera pedirte que me acompañaras en Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quiero hablarte un poquito acerca del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que narra aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia después de que Jesús ha fallecido, ha sido crucificado. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, todos nosotros sabemos o lo conocemos como el médico. Era una persona preparada académicamente. Y algo que es interesante es que Lucas, en el libro específicamente de los Hechos, en la primera parte hasta el capítulo 16, va a hablar en tercera persona, es decir, como si él estuviera narrando los sucesos, producto de la investigación y de la búsqueda que él hizo. Y a partir del capítulo 16, él va a empezar a hablar en primera persona, es decir, ahora Lucas no es solamente alguien que está narrando o que está contando lo que sucedió, sino ahora es partícipe de esto. Esto lo sabemos en Lucas 1.3. En Lucas 1.3 dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero. Fíjate lo que dice aquí que hizo Lucas. Él investigó todo con mucho esmero. Desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Quién era Teófilo? No se sabe exactamente quién era este personaje, pero hay algunas cosas que nos pueden dar una idea de quién era este hombre.
El nombre de Teófilo significa amigo de Dios o el que ama a Dios. Teo, Dios, filio, amigo o el que ama a Dios. Y podría ser un personaje bastante prominente dentro de la administración romana, ya que en la primera parte en el libro de Lucas, Lucas se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Ya después en el libro de los Hechos, Lucas lo llama estimado Teófilo, y quizás la relación entre ellos creció y hubo esta confianza. Nos encontramos al inicio del libro de los Hechos en un momento histórico crucial en la vida del movimiento de Jesús. Jesús ha muerto, sus discípulos lo han abandonado, como todos nosotros sabemos, Pedro lo ha negado, los demás se van. Juan es el único que se queda y está ahí presente de manera anónima. Y después de este tiempo, lo que recogemos en los evangelios es que los discípulos regresaron a sus actividades normales. Todo pareciera que el movimiento de Jesús va a terminar, pero algo extraordinario va a suceder. En Hechos 1:3 seguimos leyendo, dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y una vez mientras comían con ellos, les ordenó. Hay 3 cosas que transformaron la vida de estos hombres y transformaron la historia del movimiento de Cristo. La primera de ellas es la resurrección. Todos ellos habían visto cómo Jesús había sufrido y era bien conocido de todas las personas en Jerusalén acerca de la muerte de Jesús. Pero de repente este Jesús que ellos creían muerto resucita y se les aparece. Y dice que durante 40 días se les estuvo apareciendo. De hecho, la Biblia nos enseña en la carta a los Corintios que en una ocasión más de 500 personas lo vieron de manera simultánea. Ellos lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, y dice aquí la escritura, incluso comieron con él. En alguna ocasión Jesús entró, dice que la puerta estaba cerrada, Jesús atravesó la puerta, pero cuando estaba con ellos le dijo a Tomás: tócame, dice, mete tu dedo aquí en mi muñeca y en mi costado, soy yo, estoy vivo, no seas incrédulo. Así es que lo que vieron no fue un fantasma, sino el cuerpo del Señor resucitado. También algo que sucedió es que tuvieron entendimiento de las Escrituras. Durante estos 40 días no solamente se les apareció, sino dice que les estuvo enseñando muchas cosas acerca del reino de Dios. En Lucas 9:45 es interesante leer, dice: pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se los explicara. Y la Biblia nos enseña cómo los discípulos, a pesar de que convivieron mucho tiempo con Jesús, había muchas cosas que ellos no entendían, no comprendían. Dicen: no, Señor, esto no te puede suceder así. Pero Jesús les decía: es que esto ya está escrito, lo único que va a suceder es que se tiene que cumplir. En Lucas 24:27 dice: luego Jesús se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras. Aquí habla acerca de estos 2 discípulos que iban en el famoso camino de Emaús. Dice, todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Sabes, toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla de Jesús. Y cuando Jesús se encontró con esos hombres iban tristes, cabizbajos, y le decían: pues es que no sabes lo que sucedió, lo de Jesús, que era un hombre increíble, y lo crucificaron. Y Jesús les empezó a explicar cómo todos los libros de la ley de los profetas hablaban de que estas cosas tenían que suceder, y así sucedió. Ellos entonces dice que se les abrieron los ojos y pudieron entender de qué se trataba todo esto. Sabes, una de las razones de la tibieza espiritual en la vida de una persona es su falta de entendimiento sobre las Escrituras. Cuando tú no conoces ni estás convencido de lo que la palabra de Dios enseña, tú vas a ser tibio en tu caminar con Dios.
Es decir, no vas a ser un hombre de convicción, una mujer de convicción, y tu vida lo va a reflejar. No vas a tener una convicción por vivir recto, porque realmente no estás convencido, no tienes entendimiento sobre lo que la Biblia enseña. Y la tercera cosa que sucedió en la vida de estos hombres y que los transformó de una manera poderosa fue el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:4 dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y recuerdas lo que Juan les había enseñado cuando Juan citó a Jesús en Mateo 3:11 y les dice: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, Dios va a proveer de su Espíritu para que podamos llevar a cabo su tarea. ¿Sabes? Una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que no solamente nos deja ver lo bueno de las personas, como si todos los que estuvieran ahí fueran increíbles, nos deja ver su naturaleza y su necesidad. Y a continuación leemos lo que estaban pensando ahí los discípulos de Jesús, y en el versículo 6 de Hechos, capítulo 1, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús, ¿no? Imagínate, Jesús les estaba hablando acerca del Espíritu Santo, de que no deberían de irse porque iban a recibir el Espíritu Santo. Y ellos salen como: vas a restituir ahora el reino de Israel. Sabes, todos nosotros tenemos preguntas. Todos nosotros tenemos incertidumbres. Y muchas veces queremos tener todas las respuestas para entonces sí poder entregarnos a la voluntad de Dios, para entonces sí comprometernos con la obra de Cristo. Sabes, así yo pensaba de esa manera. Pero mira, hubo una escritura que me ayudó muchísimo. Y está en Deuteronomio 29:29. Dice: hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Sabes, hay cosas que Dios ha decidido que no nos va a revelar, que esas le pertenecen a Él. Pero hay otras cosas que sí nos ha revelado, y es su palabra y es su voluntad, y es para que la cumplamos. En alguna ocasión Jesús dijo: si no entienden las cosas de la tierra, ¿cómo les voy a hablar de las cosas del cielo? Y sabes, a veces estamos queriendo tener, como te decía, todas las respuestas para entregarnos a Cristo, pero en algún momento tenemos que tener la confianza y la fe de que si Dios no nos ha revelado algo, es porque no lo necesitamos. Realmente, si nos damos la oportunidad de estudiar de una manera profunda la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas respuestas a muchas preguntas que tenemos. Dios nos ha dado lo necesario, lo que necesitamos para volvernos a Él, para vivir su voluntad en su palabra. Pero no limitemos o no pongamos como excusa el hecho de no tener todas las respuestas para no creerle a Dios y confiar en Él. En Hechos 1:8 seguimos leyendo, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la tercera cosa, el poder del Espíritu Santo. Quiero que pienses algo. Imagínate que Dios llega en este momento a tu vida y te dice: sabes, tengo este mensaje y quiero que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra lo escuchen. Sabes, es una empresa impresionante, es imposible humanamente hablando. Pero Dios dice: ¿sabes qué? No les voy a dejar solos. Yo les voy a dar el poder de mi Espíritu para que puedan llevar a cabo esta tarea, para que tú puedas llevar a cabo esta tarea. Y sabes algo que es interesante, es que es precisamente lo que narra el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7, habla acerca de cómo se esparció el evangelio, el mensaje de Cristo en Jerusalén.
Después los capítulos 8 y 9 hablan acerca de la región de Judea y de Samaria, cómo se esparció el mensaje. Y después del 10 hasta el capítulo 21 vemos cómo el evangelio de Cristo se esparció por todo el mundo conocido hasta llegar a la capital, al corazón del mundo antiguo, del mundo del primer siglo que era Roma. A mí me fascina saber cómo los discípulos, dice que Pedro llegó hasta España, llegaron hasta Britania, hasta lo que hoy conocemos como Inglaterra. Los discípulos fueron más allá de las fronteras del Imperio Romano y llegaron a los países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia. Hemos hablado ya de cómo Mateo predicó el evangelio en la India, cómo fueron al norte de África, en la parte central de África. Es impresionante porque el poder de Dios los acompañaba. Seguimos leyendo nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice: habiendo dicho esto, mientras que ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y sabes, después de que los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo, después de que tuvieron entendimiento sobre las Escrituras y de recibir el poder del Espíritu Santo, ya no hubo dudas en su corazón. Ellos ya lo creían todo y se decían: si Jesús se fue de esta manera, Él va a regresar. Y se dedicaron a proclamar la resurrección de Jesús y la segunda venida de Jesús. Sabes, Cristo ya hizo su parte. Cristo ya hizo su parte de la redención. Él ya vino y murió por nuestros pecados en la cruz y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Pero ahora nos toca a nosotros. Por eso les dicen estos hombres galileos que están viendo allá arriba: Jesús va a regresar. Ahora les toca a ustedes. Sabes, cuando tú estás convencido de esto, tú quieres compartir tu fe. Como alguien dijo por ahí, cuando tú sabes que vas a ir al cielo, no quieres ir solo. Pero cuando tú no tienes conocimiento de esto, tu fe es insípida, no tienes convicciones, no hablas a las personas de lo que crees, porque es algo que está ahí nada más, es una parte de tu vida, pero no es el todo de tu vida. En Hechos 1:12 seguimos: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sabes, este pasaje es bastante interesante porque es la última vez que vamos a ver mencionada a María en las Escrituras. Y aquí vamos a abordar dos puntos que son bastante sensibles para la fe de muchas personas. Uno es la cuestión de la veneración de María y otro lo de la perpetua virginidad de María. Déjame decirte algo: en todo el Nuevo Testamento y en los escritos de los padres de la iglesia primitiva, no encontramos ninguna referencia de la veneración de María entre los primeros cristianos. Los hermanos de Jesús fueron citados en Mateo 13:55. Leemos sus nombres: Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanas. Lo que debemos de entender es que una vez que María dio a luz a Jesús, ella tuvo una vida normal como cualquier otra mujer, una vida conyugal con su esposo José, y tuvieron más hijos, que son los nombres de los que acabamos de ver. Están citados en varios pasajes de la Escritura. Fue hasta el siglo XIV que aparece esta doctrina de la perpetua virginidad de María. Pero en todo su tiempo, los cristianos nunca tuvieron esta concepción o esta idea de María siempre virgen. Y en lo que refiere
a la veneración de María. En una ocasión en Lucas 11:27 dice la escritura: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y mira cuál es la respuesta de Cristo a esta declaración de esta mujer. Dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y las obedecen. Es decir, que él en ningún momento exaltó a más a su madre, sino dijo: más bien lo importante no es la veneración a esta mujer, sino la exaltación de esta mujer, sino lo más importante es que escuches y obedezcas la palabra de Dios. Sabes, yo sé que son puntos sensibles, pero como te decía, por eso es importante que conozcamos lo que la Biblia nos dice, esa Biblia que tienes ahí en tu casa. Seguimos leyendo en Hechos 1:15, dice: por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Ahora Pedro ya no tiene dudas. Ahora Pedro ya no es ese hombre voluble que tiene sus arranques. Ahora Pedro tiene un entendimiento de las Escrituras y está citando a David. Y ahora él comprende y dice: esto tenía que suceder, y de que Judas iba a pasar esto con Judas. Y es lo que te comentaba: cuando tú tienes entendimiento de la palabra de Dios, tú estás convencido de lo que crees. De otra manera, solamente va a haber incertidumbre en tu corazón. En el 17 dice: Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Y es interesante también este pasaje porque algunas controversias que tiene la Biblia, muchos las han utilizado como excusas para no acreditarla como verdadera y de esa manera no obedecerla. Y este es un pasaje que precisamente habla acerca de eso. Y la pregunta que viene aquí es: entonces, ¿qué pasó con Judas? Porque yo sabía que se había ahorcado y aquí dice que se aventó de cabeza. Y mira, cuando no tenemos, como te decía, un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pueden pasar estas cosas y de repente decir: no, son puros cuentos o son puras mentiras. Pero con simplemente leer la Biblia podemos aclarar toda esta situación. La Biblia de Jubileo, que es otra traducción, lo traduce de esta manera. Hechos 1:18 dice: este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y colgándose se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Lo que parece suceder aquí es que hay un sinónimo entre colgarse, cabeza, ahorcarse, y aventarse de cabeza. Parece ser que es un sinónimo en este sentido. Y lo que algunos estudiosos piensan es que precisamente Judas se ahorcó, se quedó ahí colgado, se empezó a descomponer su cuerpo. En algún momento esta cuerda que lo sostenía terminó por reventarse. Y tú sabes, cuando una persona está en estado de descomposición, qué es lo que sucede con su cuerpo. Así es que no hay nada de controversia. Todo está perfectamente claro y solamente la Biblia demuestra que hay distintas perspectivas sobre las cuales fueron contados los hechos. En Hechos 19 dice: todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Como te decía, ahora Pedro tiene todo entendimiento, comprende claramente lo que las Escrituras dicen. Está citando aquí el Salmo 41:9, el Salmo 69:26, el Salmo 109:8, y él sabe perfectamente que todas estas cosas se tienen que cumplir. Y ahora Pedro vive para cumplir la voluntad de Dios. Y dice aquí que otro ocupe su lugar.
Y seguramente también pasó en algún momento por la mente lo que Jesús le había dicho a los discípulos en Mateo 19:28, cuando Jesús les comentó. Jesús les respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando del Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces Pedro dijo: esto se tiene que cumplir, que alguien ocupe su lugar y tenemos que ser 12. Y así fue, dice, así que propusieron a 2, a José llamado Barsabas, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido, para que se hagan cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 discípulos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, ¿sabes algo que me da mucha convicción? Es que a pesar de que las condiciones y las situaciones eran adversas, Dios tenía un plan y tenía un propósito. Y como hemos hablado, Dios no va a parar hasta que esto se cumpla. Y a pesar de que todo esto sucedía, Él estuvo trabajando en los corazones de estos hombres y alistándolos para la tarea que les iba a encargar. ¿Y sabes lo que es increíble? Es que gracias a la obra, al testimonio de estos hombres que ahora leemos, después de más de 2000 años, tú y yo tenemos una fe. Tú y yo tenemos una esperanza. Tú y yo tenemos una promesa. Tú y yo conocemos del mensaje. Ahora nos toca a nosotros, somos nosotros quienes tenemos que hablar, pero tenemos que hablar llenos de entendimiento, testigos, siendo testigos de la resurrección de Jesús en nuestras vidas y llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Te voy a dejar con esto. Sabes, cuando yo vine a las Escrituras y comprendí lo que ellas decían, y apliqué los principios de la palabra de Dios en mi vida, me di cuenta que estaban vivos, me di cuenta que Jesús vivía. Pero esto es algo que solamente lo podemos experimentar de una manera personal. Yo te invito a que te des la oportunidad de estudiar la Biblia, de conocer la palabra de Dios, de experimentar el poder del Espíritu Santo, de tener entendimiento sobre las Escrituras y que tú mismo seas un testigo vivo, fiel de la resurrección de Cristo Jesús. Muchas gracias.